Buenos días, queridos amigos de Radio Estéreo Familiar 107.3 de Riobamba, Ecuador. Espero que anden muy bien esta semana. Como siempre, acá estoy, Sheila Schwartz, en Israel a tu alcance, en nuestro segmento. Y los saludo porque se acerca la Pascua cristiana, digamos que es hoy, ¿no? Y la Pascua judía, que también se llama Pesaj, que también se festeja hoy y mañana. Día viernes y día sábado. Se festeja también la Pascua judía. Espero que anden muy bien. Hoy vamos a continuar con la historia bíblica de Israel. Habíamos hablado hasta la época donde estaba el rey David gobernando. Vamos a continuar ahora con el rey Salomón, que fue el tercer rey y último rey de esa etapa del reino de Israel, antes de la separación de que luego se transformara el territorio en Judea e Israel, que se separara. Esto fue antes. El rey Salomón era hijo del rey David y gobernó durante casi 4 décadas, en los años 965 y 928 a.C. Su madre se llamaba Betsabé. Se construyó en esa época el primer templo de Jerusalén, por lo cual es muy importante el reinado del rey Salomón por la construcción de este templo. Y él escribió, según dicen, una parte muy importante del Viejo Testamento llamado Libro de Eclesiastes, luego el Libro de Proverbios y el Cantar de los Cantares. Mismo en el Corán, el principal libro islámico de la religión, el principal texto de las leyes islámicas, en el Corán, se le considera un gran profeta a Salomón y se le llama Sulaimán en árabe. Salomón, el rey, como dijimos, heredó un imperio conquistado por su padre, el rey David, y él tenía gran riqueza y sabiduría. Él dividió el reino en 12 distritos, en 12 partes iguales. Y él tenía unas concubinas, o digamos un harén, como se dice comúnmente, de mujeres, con las cuales así tenía más hijos provenientes de él, que era una figura importante. Entonces en esa época era de costumbre que los reyes en general no tuvieran una sola esposa, sino varias. También hizo grandes proyectos de construcción y de mejoras en el Reino Unido de Israel. Pero lo más importante de lo que dije de todo este reinado tan importante del rey Salomón, hijo del rey David, tercer rey del reino de Israel, fue que construyó el primer templo de Jerusalén. Y como ustedes saben, eso del templo luego es todo un tema, porque luego con el tiempo se fue destruido este templo, luego fue reconstruido y luego se construyó un segundo templo, y con el tema del templo se sigue hablando hasta el día de hoy. Entonces, porque hubo diferentes guerras que fueron destruyendo y construyendo luego de vuelta el templo. Y es sobre eso que vamos a seguir hablando a lo largo de la historia bíblica de Israel, sobre qué pasó con este templo de Jerusalén más adelante. Por eso, bueno, es muy importante saber los 3 reyes que hubo en esa época en Israel. Y por eso también es muy interesante saber que el territorio, después del rey Salomón, el territorio era uno solo en Israel. Pero luego que pasó el tiempo y falleció el rey Salomón, se dividió el territorio en 2, uno llamado Judea y el otro llamado Israel. Y sobre eso justamente es que vamos a continuar hablando de la historia bíblica de nuestro querido Israel la semana próxima. ¿Qué pasó luego del tercer reinado? Porque el primer reinado, ya lo recuerdan, era Saúl. El segundo rey fue David, y el hijo de David, más importante, fue Salomón, que fue el tercer reinado. Entonces vamos a seguir con la historia de qué sucedió luego de este reinado del rey Salomón, tan importante. Por otro lado, queridos amigos, les quiero desear felices Pascuas a todos, agradecer al señor Bolívar Flores por la oportunidad de hablar sobre mi querido Israel y sobre temas de interés
culturales y para todo el mundo que me escuche, a todas las personas de Riobamba y fuera de Riobamba y de otros países, les mando un gran saludo, acá desde Canadá, ahora es primavera, y les digo como siempre, Ley Traot, buen fin de semana, hasta la próxima semana, con Israel a tu alcance. Gracias y nos vemos. Ley Traot, hasta la próxima.